Hola amigas y amigos, sean bienvenidos y bienvenidas al directo de Sumando Voces. Cuando empezamos esta transmisión, en La Paz cae una tenue lluvia que es como una caricia para el cuerpo y para el alma, porque estábamos esperando que lloviera en el país, porque estamos viviendo una sequía tremenda que está afectando a diferentes comunidades, a diferentes ciudades. También hemos sabido que anoche ha llovido en Potosí, lo cual es un buen augurio en medio de esta situación. Sin embargo, sabemos también que el problema persiste, que una pequeña lluvia no va a cambiar esta situación y por eso hemos decidido tratar en este programa, en esta transmisión, el tema dramático de la sequía, de la falta de agua, de la crisis hídrica en Bolivia. Pero antes de entrar en la temática central, quiero darle la bienvenida a Jenny Escalante, nuestra compañera de Sumando Voces, porque ella nos va a presentar un compacto de las noticias más importantes que produce nuestro periódico digital. Muchas gracias, Mary. Antes de empezar, quiero recordarles que el periódico digital Sumando Voces trabaja bajo 3 ejes fundamentales: democracia, derechos humanos y desarrollo sostenible. Ahora sí, empecemos con el resumen de noticias. ¿Hay un giro respecto a Bolivia? La CIDH reporta amedrentamiento y hostigamiento contra víctimas de la crisis de 2019. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la persecución y amedrentamiento en contra de algunas víctimas de los procesos penales instaurados por la crisis política de 2019, según se desprende de la mesa de seguimiento a las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, instancia que investigó esos sucesos. El Cabildo Arcista desconoce el Congreso Evista, convoca a uno nuevo y decide el ingreso de sectores sociales al Gabinete Social. El Cabildo de las organizaciones sociales que apoyan al gobierno de Luis Arce decidió desconocer el Congreso Evista realizado hace 2 semanas en Laucaeñe. Dispuso la convocatoria a un nuevo Congreso y el ingreso de las organizaciones sociales a un gabinete social. Pasamos página y le contamos que la encuesta de UNITAS sigue generando repercusión. Este fin de semana, en el programa radial Hagamos Democracia de Herbol, se desarrolló un análisis sobre los resultados del estudio en torno a la percepción ciudadana. Recordamos que la encuesta señaló que el 70% de la población considera que hubo fraude electoral en 2019 y el 51% no cree en la teoría del golpe de Estado que enarbola el gobierno del MAS. Los analistas Hugo Moldis y Alejandro Almaraz coincidieron que la denominada Revolución Democrática y Cultural, impulsada por el MAS, murió o estaba muerta antes de 2019. Denuncian despidos injustificados de dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Aseo de Santa Cruz. La Federación Nacional de Trabajadores de Aseo de Bolivia denunció que en 2 empresas terciarizadas del aseo urbano de Santa Cruz despidieron injustificadamente a al menos 6 dirigentes que gozaban del fuero sindical. Advierten que se cometen una serie de abusos y a pesar de que las autoridades municipales y departamentales tienen conocimiento de ello, hasta la fecha nadie hace algo al respecto. Con licencia para matar. Duras críticas al Tribunal Constitucional Plurinacional por el fallo que quita la protección departamental sobre áreas naturales. El Tribunal Constitucional se encuentra en el ojo de la tormenta por el fallo que quita a la Gobernación de Santa Cruz la atribución de proteger sus áreas naturales, con lo que allana la construcción de la carretera Las Cruces Buenavista y desprotege las unidades de conservación del patrimonio natural. Y concluimos con una noticia positiva, y es que los vigilantes que acompañaron a Amparo Carvajal durante la toma de las instalaciones de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos recibieron un reconocimiento por su sacrificada labor. El 2 de junio de 2023, tras la toma violenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, protagonizada por un grupo afín al partido de gobierno, inició una vigilia para recuperar esas instalaciones. Los vigilantes no se conocían entre ellos, pero esos días y noches de apoyo a la presidenta de la institución, Amparo Carvajal, hizo que se convirtieran en una familia. No se olviden de visitar nuestro portal en www.sumandovoces.com.bo, donde podrán encontrar más noticias. Volvemos contigo, Mary.
Gracias, Jenny, por ese compacto informativo enfocado en derechos humanos, democracia y desarrollo sostenible. Como les anunciaba al inicio de esta transmisión, hoy nos ocuparemos del dramático tema de la sequía. Tengo que comentarles que según información oficial, 144 municipios han sido declarados en desastre en Bolivia. 110,000 familias están damnificadas por la sequía según los datos oficiales del gobierno. Hay ciudades que ya sufren el racionamiento como Potosí, donde existe una reserva de nada más el 12% de la represa. Hay comunidades donde la gente camina kilómetros para conseguir agua. Hay reportes de miles de cabezas de ganado que están muriendo por falta de agua y también de muchas hectáreas de cultivos destruidas. Frente a esta situación, el gobierno ha anunciado una campaña denominada Agua para la Vida, Agua para la Producción, que pretende dotar de agua a través de cisternas o pozos a las comunidades más necesitadas. Y además ha convocado al Consejo de Autonomías para que la próxima semana se ocupe de tratar esta temática urgente. La pregunta es si será suficiente. En medio de este panorama desolador, se podría decir, 20 organizaciones de la sociedad civil han decidido unir sus fuerzas para exigir que las autoridades encargadas y llamadas por ley cumplan con garantizar el derecho humano al agua. Estamos en contacto con dos de las promotoras de esta campaña para que hablemos justamente de cuáles son los alcances de esta alianza, cómo van a trabajar. Una de ellas es Sandra Verdugués, responsable de Derechos Humanos y Democracia de la Fundación Jubileo, y la otra invitada es Sandra Mamani Roldán, responsable de comunicación de la Red Unitas. Quiero empezar con Sandra Verdugués. Sandra, adelante, por favor, danos tu saludo aquí al directo de Sumando Voces. Buenos días, Mary. Qué gusto estar acá. Te agradezco por el espacio. Adelante, Sandra Mamani, por favor, con tu saludo para Sumando Voces. Muchas gracias, Mary, definitivamente por darnos este espacio para también socializar esta iniciativa que ha tenido la sociedad civil organizada. Así que a tus órdenes y nuevamente gracias. Muy bien, quisiéramos empezar con Sandra Verdugués, que nos cuente por qué surgió la necesidad de hacer esta alianza y cuáles son sus alcances. Adelante, Sandra. Mira, Mary, nosotros con Sandra Mamani, con la que hacemos varios trabajos entre la Fundación Jubileo y la Red Unitas, habíamos empezado con la idea hace unos 3 meses, pero de inicio solamente era una campaña de concientización a la ciudadanía sobre el buen uso de este recurso. Sin embargo, ya tú has explicado algunas aristas de este problema. Este problema es mucho más grande, tiene grandes dimensiones, y la verdad es que nosotros quisimos hacer crecer la campaña y abarcar también esas otras dimensiones. Este es un tema que requiere mucho esfuerzo, es un tema que debe ser tratado en el mediano y largo plazo. Entonces, nuestra campaña fue tomando cuerpo con el tiempo hasta convertirse en lo que es ahora. Nuestra campaña ahora tiene 2 ejes principales, que son la corresponsabilidad y la veeduría. ¿Por qué hablamos de corresponsabilidad? Porque creemos que en este problema hay múltiples actores involucrados. Por un lado están las instituciones del Estado, por otro lado está la empresa privada, también estamos los ciudadanos. Entonces, si queremos una campaña que aborde o que trate de abordar en su integralidad este problema, debemos dirigirnos a la mayoría de los actores involucrados para lograr que se tomen medidas estructurales, medidas que realmente con el tiempo logren mejorar esta situación que estamos viviendo hoy. Muy bien, vemos que es una campaña ambiciosa en el sentido que busca incidir en las autoridades, en los responsables de resolver esta temática. Quisiéramos preguntarle a Sandra Mamani qué instituciones se han aliado para emprender esta campaña y si esta tiene un carácter nacional, está enfocada a la paz. ¿Cuáles son las características, Sandra? Mary, con toda sinceridad, habíamos planeado realizar esta campaña primero en La Paz. De hecho, va a arrancar así. Sin embargo, como te ha comentado Sandra, esto además paréntesis, ¿no? No sé cómo te vas a organizar con esto de las 2 Sandras, pero bueno, decía, como señalaba Sandra Verdugués,
ha ido tomando cuerpo y bueno, ahora se han aliado también varias organizaciones a nivel nacional. Entonces, definitivamente va a iniciarse a nivel de La Paz, del Departamento de La Paz, porque además están también varios municipios como el de Achocalla y otros que se están sumando a esta campaña, pero seguramente siendo este un problema que ni siquiera solo va a afectar a Bolivia, sino inclusive a América Latina, se van a sumar muchas más organizaciones a nivel nacional. Entre las organizaciones que estamos conformando esta alianza, bueno, de hecho está Jubileo, está UNITAS, está Herbol, está el Movimiento Agroecológico Boliviano, están varios medios de comunicación que también preocupados por esta situación se han sumado a la campaña. Está la academia a través de un par de sociedades científicas y el Instituto de Hidráulica e Hidrología de la UNSA, está el RELIT, el REPAM, está también, como te mencionaba, el gobierno municipal de Achocalla, está el IDEMA, está el PEVAC, está la plataforma boliviana frente al cambio climático, está entre otras organizaciones el ICA, Pío 12, SEMTA, y bueno, ahora varias otras que se están también sumando, y desde luego la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia. Entonces yo me atrevería a decir que ahora mucho más de 20 organizaciones que se han sumado a esta campaña, que si bien inicia hoy formalmente, ya se han ido realizando algunos trabajos en el marco de la veeduría. Y bueno, ha sido también una suerte de decisión conjunta el que no solamente esta campaña se cargue en el tema de la concientización a la sociedad civil o a la población, como si ella fuera la única responsable de la administración del recurso. Por eso nuestra campaña tiene un carácter de corresponsabilidad, como también lo mencionaba Sandra. Es decir, todos los actores, tanto a nivel del Estado y de los diferentes niveles de gobierno, actores como el sector privado a través de los grandes consumidores, la industria, la minería y desde luego la población, tenemos responsabilidad sobre la administración y el manejo responsable de este recurso. Claro, por lo que suele suceder es que cuando empieza a escasear el agua, las autoridades lo primero que hacen es pedirnos que nos duchemos más rápido, que no reguemos el jardín, que no lavemos auto, que la ciudadanía se haga cargo del racionamiento de este recurso, ¿verdad? Sin embargo, hay también una responsabilidad mutua, ¿no? Una responsabilidad también de las autoridades, y a eso apunta esta campaña. Y qué importante es tener una sociedad civil activa, una sociedad civil que exija por sus derechos, y en este caso estamos hablando de un derecho humano, el derecho al agua. Quiero preguntarle a Sandra Verdugués sobre la situación en La Paz. Escuchábamos en agosto ya que las represas estaban con un nivel bajo de agua, y de hecho ayer hubo una asamblea de la paceñidad donde se tomó la decisión de impulsar una empresa metropolitana del agua para hacer frente a esta situación en la sede de gobierno. Recordemos que tenemos una especie de trauma aquí, porque el año 2016 hemos vivido una sequía dramática que nos ha dejado sin agua a muchísimos barrios de La Paz. Sandra Verdugués, ¿cuál es la situación de La Paz? ¿Ustedes tienen información al respecto? Bueno, nosotros creemos que la iniciativa de la Asamblea de la Paceñidad es muy buena, aunque debía haberse manifestado hace meses, ¿no? Como tú dices, esperamos a que el tema esté ya en las últimas para tomar acciones concretas. Este tema de mirar el problema desde el punto de vista del eje metropolitano es muy importante, porque mientras acá en la ciudad de La Paz nosotros nos preocupamos por tener acceso al agua, no nos estamos fijando que eso muchas veces perjudica a los municipios que están alrededor de La Paz. Y eso también afecta el derecho de acceso al agua de estas poblaciones. Entonces, creo que una mirada del eje metropolitano, una visión integral para afrontar esto es muy importante. Nosotros tenemos información muy poca información, creo, acerca de lo que sucede realmente. Por un lado, tenemos la información de cómo están las represas, qué porcentaje está cada una,
Pero el tema va mucho más allá de saber si tenemos disponibilidad de agua o no. Y eso es lo que nosotros queremos con esta campaña. Queremos saber, por ejemplo, qué medidas está tomando EPSAS, más allá de ver solamente el hecho de aumentar con otros afluentes las represas. Queremos ver cómo está considerando todo el problema. Queremos también ver qué papel está cumpliendo la Autoridad de Aguas, porque según sus competencias y funciones, ellas son las encargadas de velar por este derecho, por ese derecho humano fundamental que es el acceso al agua. Esa es una parte importante de la veeduría que nosotros pensamos desarrollar. De hecho, ya hoy, al lanzar la campaña, se inicia la veeduría y tenemos la intención de ir viendo cómo está cumpliendo la Autoridad de Aguas, por ejemplo, con su mandato. Pero también tenemos intención de ver qué va a hacer qué va a pasar sobre los compromisos que se adquirieron en la Cumbre del Agua. Cuando tú me preguntas de La Paz, hace poco una Cumbre del Agua organizada por el gobierno municipal. Ahí también se contrajeron varios compromisos, pero ahora hay que ver que se cumplan y cómo va avanzando ese trabajo. Entonces es una serie es un trabajo muy complicado, integral, en el que todos tenemos que estar inmiscuidos porque nos toca a todos. Todos tenemos una parte de responsabilidad en este trabajo. Claro, y en el caso de La Paz, no solamente se trata del riesgo de que en algún momento esta crisis hídrica también nos toque con severidad, sino que hace poco ha salido un estudio de la UNSA que indica que el agua de La Paz, tal como sale del grifo, no es apta para el consumo de los seres humanos porque viene contaminada de bacterias, de virus, en fin. Esta situación también es parte de la campaña, es decir, se trata de garantizar un agua para el consumo humano, un agua apta para el consumo humano. Sí, claro que sí. Como te decía, este problema tiene diferentes dimensiones y en este caso, por ejemplo, el apoyo del Instituto de Hidrología Hidráulica de la Universidad Mayor de San Andrés se ha comprometido a darnos información responsable sobre esto, acompañarnos en el tema de los análisis y la idea es contar con información responsable de entidades que realmente trabajan y tienen una voz oficial en esto. Tal vez eso es lo que está faltando en los diferentes niveles de gobierno, dar una voz oficial para que en consecuencia se tomen decisiones. Y justamente de ese tema quisiera hablar con Sandra Mamani y preguntarle cuáles son las responsabilidades de los diferentes niveles del Estado. ¿A quién tenemos que reclamarle la garantía de este derecho los ciudadanos, Sandra? Mary, en el marco de la Constitución Política del Estado, justo en el artículo 373, 374, ¿no? Indica que para empezar, es un derecho fundamentalísimo, ¿no? Así señala de manera textual el artículo 373 de la Constitución. Por lo tanto, como país, en el marco también de la normativa internacional, reconocemos que el agua es un derecho humano, pero además en esta cualidad fundamentalísimo para la vida, ¿no? Entonces, en ese marco, en el artículo 374 de la Constitución, establece que es el Estado el responsable en proteger y garantizar el uso prioritario del agua para la vida, ¿no? Ahora, es cierto que hay en el marco también del tema de autonomías, hay un marco vigente que establece diferentes grados de responsabilidad, tanto a nivel del Ejecutivo, de las instituciones descentralizadas, como de las gobernaciones y de los gobiernos locales. Justo en ello, este es uno de los primeros pasos que va a trabajar la veeduría para identificar no solo cuáles son las competencias de manera precisa, sino además cómo articulan estos diferentes niveles del Estado para garantizar esto que se especifica en la Constitución Política del Estado, un uso prioritario del agua para la vida, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros puntos que va a trabajar la veeduría, que de hecho ya se ha iniciado, pero que en un lapso de unos 15 días se va a tener uno de los primeros reportes, tanto a nivel, como te decía, de competencias, como de articulación de estos niveles de responsabilidad y corresponsabilidad de la administración del recurso agua. Mencionarte también que la veeduría ya ha empezado a trabajar sobre, además de las competencias, sobre
los planes que el Estado ya ha ejecutado, o bueno, por lo menos eso es lo que se ve con los préstamos que ha adquirido para la atención de tanto las emergencias como todo el tema agua. Ese también es otro paso que va a realizar ahora la veeduría, una revisión de todo esto, de todos estos préstamos que el Estado boliviano ha adquirido para la atención en el tema agua. Y otro aspecto que verá inicialmente la veeduría también son los compromisos, como lo mencionaba muy bien Sandra Verdugués, los compromisos asumidos en 2016 y cuál es el estado de estos compromisos. Porque como tú bien lo decías, lastimosamente todos nos activamos, incluida la sociedad civil muchas veces, cuando hay este tipo de emergencias. Pero tenemos que tomar conciencia de que el problema de escasez de agua no solo es en Bolivia, sino a nivel de América Latina, y se prevé que esto no va a mejorar, ¿no? Que esta situación no va a mejorar. Ya veíamos hace unos meses Montevideo con una situación realmente crítica, ¿no? Crítica, y cuando uno llega sin una preparación previa a este tipo de situaciones, son las poblaciones más en situación de mayor vulnerabilidad, las que más sufren son las poblaciones que ya están en situación de pobreza, las que más sufren, las que actualmente están sufriendo, ¿no? Por eso nuestra campaña se también concentra en exigir a los diferentes niveles del Estado planes de largo aliento, ¿no? Pero además construidos en base al diálogo, con base al diálogo, es decir, de manera consensuada, que estos planes también sean transparentes, sean comunicados, porque si algo hemos podido identificar en este periodo que hemos ido preparando la campaña, es una suerte de desinformación. O sea, puede que sí hay una información, pero de repente es la información que tenemos de los medios, pero no hay una información cierta, veraz, y coherente de parte de los administradores de este recurso de acuerdo a las competencias que establece nuestro marco normativo. Entonces, otra exigencia que también nosotros tenemos dentro de la campaña es que siendo un recurso humano el agua, tenemos el derecho de acceso a la información, pero una información transparente, clara, veraz, oportuna, para que la sociedad civil también tome acciones con base en esta información, ¿me entiendes? Y no solamente sea, digamos, una información alarmista a veces, que pone en incertidumbre, ¿no? Justo hoy al terminar la conferencia de prensa salíamos y empezaba un chubasco y la gente decía, no, pues ahora dicen que va a haber una suerte de inundaciones. Entonces, no puede la población vivir en esta suerte de incertidumbre, más tratándose de un recurso vital como lo es el agua. Por lo tanto, quienes son llamados a dar información cierta, como te decía, veraz y pertinente con referencia a este recurso, son los diferentes niveles del Estado, y eso es lo que también nosotros exigimos para que como sociedad civil organizada tomemos acciones también pertinentes. Claro, la pregunta es si es que el gobierno ha hecho del agua su eje, su principal agenda, ¿no? Los hemos visto a los gobernantes, a los partidos del oficialismo muy ocupados en una pugna interna, en un congreso realizado en la Ucaeñe, luego en un cabildo realizado en el Alto, pero la pregunta es si el tema del agua ha estado siendo central, si ha sido atendido de alguna manera. No sé si Sandra Verdugués nos quiere dar una opinión al respecto. Mary, nosotros ya para iniciar la campaña hemos hecho una breve revisión de la información disponible para ver por qué rumbo va a ir la veeduría. Entonces, hemos visto justamente lo que dices, las autoridades, nuestros representantes, están preocupados con temas políticos, partidarios, están enfrascados en una pelea de intereses propios, pero están dejando de lado los grandes temas de Bolivia. Uno de estos grandes temas es justamente el acceso al agua. Si bien existe toda la normativa que le da las competencias y obligaciones a las instituciones, no hemos visto realmente una coordinación entre los diferentes niveles del Estado que nos permita confiar en que esto va a ser abordado de manera integral como debería. Hemos visto informaciones aisladas,
Hace poco ha salido una información de la Autoridad de Aguas que más o menos le traspasa la responsabilidad a los gobiernos subnacionales, pero esa no es la manera de abordar este tema. La manera de abordar este tema es asumir primero lo que está sucediendo, como dice Sandra Mamani, entablar un diálogo con los diferentes niveles del Estado, ver que se tomen decisiones que a largo o mediano y largo plazo vuelvan, o sea, eviten que esto vuelva a suceder, ¿no? Pero no hemos visto esa intención de parte de las entidades del Estado. Creemos que falta una voz oficial a la cual los ciudadanos podamos referirnos y podamos tener la certidumbre de decir, ah, bueno, se está haciendo esto, se está avanzando así y podamos confiar. Es más, estamos viendo a los representantes y a las autoridades preocupados en otros temas y entonces de rato en rato le dan una declaración, le dan muy poca importancia a este tema y ahí es donde se produce la desinformación, la falta de certeza y por eso nos ha alegrado mucho hoy día en el lanzamiento de la campaña ver a tantos medios de comunicación porque son ellos los que pueden ayudarnos a mostrar realmente lo que está pasando e involucrar a la ciudadanía, pero de manera responsable. No es involucrarla para que difunda la desinformación, alarme a la ciudadanía, no. Este es un proceso que creemos muy largo. Este proceso también tiene que involucrar, por ejemplo, a la educación formal. Los jóvenes, desde que están en el colegio, desde los primeros años, tienen que enfrentar el tema del agua y de los recursos para la vida de una manera diferente. Hemos estado con una visión extractivista, con una visión de que el agua es un recurso inagotable, y no es así. Entonces, en diferentes niveles, con diferentes dimensiones, este tema debe ser abordado para que las futuras generaciones tengan otra manera de ver, otra visión y no estén pasando por esas dificultades, ¿no? Creo que estamos en un punto de inflexión en el que es ahora que debemos enfrentar esto de otra manera. Bueno, y también la ciudadanía tiene una responsabilidad, ¿no? ¿Cuál es esa responsabilidad, Sandra Mamani? ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos frente a esta situación? Mira, como ciudadanos ya creo que hemos dado un gran paso en hacer alianzas. O sea, de repente es mucho más difícil que escuchen el reclamo de un gobierno municipal o de una organización. Por eso la importancia de que estas alianzas logren hacer incidencia pública primero con los diferentes niveles de gobierno, como mencionábamos, pero también hacer incidencia entre todos los actores. Es decir, existen grandes consumidores del recurso, ¿no?, que también tendrían que tener un punto de reflexión sobre el uso de este recurso que además le pertenece a todos, ¿no? Grandes empresas, la misma minería, el sector industrial y desde luego la sociedad, la población en general. Por lo tanto, la campaña también se va a concentrar en una suerte de concientización sobre un uso responsable del agua, ¿no? Sin dejar de lado de que la población también tiene el derecho de ejercer, como lo mencionábamos hace rato, de acceder a una información cierta. Es decir, ¿cómo tú puedes asumir acciones de un uso responsable de un recurso que no sabes con ciencia cierta en qué estado está? ¿Cómo está siendo administrado? ¿Dónde acudes a reclamar? ¿Cómo haces? No sé, si quieres organizarte y quieres hacer algún aporte desde la academia, por ejemplo, ¿cómo haces? ¿Dónde acudes? ¿Cuáles son los niveles? Por eso creo que es importante también el trabajo que se vaya a hacer con la veeduría para identificar estas competencias y nuevamente te reitero la importancia de acceder a una información cierta. Si los gobiernos nos piden a nosotros como población ser responsable con el uso, nosotros también les pedimos ser responsables con la información para que nosotros tengamos el acceso y saber la situación exacta, pero además los planes que estos tienen a futuro, ¿no?, para administrar el recurso. Y bueno, desde luego nosotros le pedimos a la ciudadanía, la campaña lo va a hacer a partir de ello, un uso responsable del recurso. Se dice, Medios, perdón. sí, está bien, Sandra, adelante. Te decía que varios medios de comunicación se han comprometido con ello
Y sabes, lo más interesante también es que en la campaña varios grupos de jóvenes a través de la sociedad científica, de la Facultad de Química, de Ingeniería, se me ha ido el nombre, pero son un par de sociedades científicas que se han sumado, que son grupos de jóvenes que se han sumado a estas campañas para que en sus mismos grupos, sean universidades u otros, puedan apoyarnos también con el tema de concientización sobre el uso responsable. Me alegra muchísimo saber que los medios de comunicación vayamos a volcar nuestra mirada a los temas ciudadanos, ¿no? Y que no estemos en la pelea del toma y daca de todos los días de los políticos y particularmente esta guerra interna que se ha desatado entre Luis Arce y Evo Morales, que nos mantiene al país entero como mirando de palco, ¿no? Como mirando cuál es el próximo paso, como si fuera un partido de fútbol, quién mete el siguiente gol, cuando hay problemas realmente centrales que hacen a la vida diaria de la gente, como es el tema de la escasez de agua. Quisiera ir terminando, pero antes preguntarle a Sandra Verdugués sobre un tema más estructural que tiene que ver con el cambio climático. Si bien el fenómeno del Niño nos ha traído a esta parte del planeta, esta sequía tan dramática, también hay un calentamiento global, una crisis climática global que viene ya de bastantes años. ¿Cuánto contribuye Bolivia a esa situación? ¿Cuánto deforestamos? ¿Cuánto quemamos nuestros bosques? ¿Cuál es nuestra corresponsabilidad respecto a esta crisis climática, Sandra Verdugués? Creo que Bolivia tiene un gran pulmón en la Amazonía y no se ha dado cuenta o no ha tomado conciencia de lo que eso significa para el planeta. Muchas decisiones del gobierno central no condicen con lo que está sucediendo ahora. Hemos tenido un fallo hace poco del Tribunal Constitucional que no está velando por la naturaleza, por los recursos naturales. Aparentemente en Bolivia hay más intenciones político-partidarias en este tema. El tema de la minería, las concesiones mineras, es un tema que no se lo ha abordado hasta ahora. Aparentemente no se quiere abordar el tema con seriedad porque hay mucho interés de por medio. La Amazonía está siendo depredada, hay mucha contaminación por la minería ilegal. Entonces, son temas que no se los ha abordado y que parecen por el momento desligados de lo que está sucediendo cuando forman parte de la misma problemática y el gobierno debería enfrentar también estos temas en estos momentos, no están separados. Y nuestra campaña también pretende hacer tomar conciencia sobre esto. Bolivia no está contribuyendo de gran manera a mejorar la situación del calentamiento global. Es más, parece que estuviera un poco separada. Son la juventud, las organizaciones juveniles y organizaciones que están en la Amazonía y algunas otras que están surgiendo, que están tratando de abordar estos temas, pero no hemos visto una respuesta certera de parte de las autoridades. Entonces, si nosotros seguimos viendo las cosas de manera aislada, no creo que logremos resolver esto. Hay iniciativas, por ejemplo, personales, ¿no? Por ejemplo, Cecilia Requena es una senadora que está todo el tiempo llamando la atención sobre estos temas, buscando apoyo, pero no hay eco a sus peticiones, no hay un apoyo real sobre esto. Pareciera que las autoridades no quieren asumir la responsabilidad de lo que realmente está pasando. Muy bien, Sandra Verdugués, Sandra Mamani, el par de Sandras que nos han acompañado hoy en el streaming. Les agradecemos muchísimo y además les deseamos éxito con la campaña, porque en la medida en que ustedes tengan éxito, los ciudadanos, las ciudadanas vamos a poder exigir nuestros derechos a las autoridades para que tengamos agua garantizada para el consumo humano, para el ganado, para los cultivos, agua para la vida misma. Gracias, Sandra Verdugués, por estar en nuestro programa. Gracias a ti, Mary, por el espacio. Y gracias también a Sandra Mamani. Muchas gracias, Mary. Sin antes decirte que todas estas organizaciones que se han aliado se solidarizan también con la situación que muchas familias están sufriendo a nivel tanto del área rural como urbana. Y creo que más allá de solamente una solidaridad de palabra o inclusive en un pronunciamiento, son las acciones. Y justo la campaña consiste en realizar acciones para que estas situaciones no afecten a más familias, porque son personas las que están siendo afectadas por esta situación.
Gracias, Mary, nuevamente, y estaremos en contacto informando los avances de la campaña. Muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes y vigilantes de lo que suceda con esta campaña y de la respuesta que las autoridades vayan a dar a este trabajo que están haciendo estas más de 20 instituciones que han decidido unirse para exigir el derecho humano al agua de parte de las autoridades. Si bien decíamos al inicio del programa que ha empezado a llover en La Paz, que ha llovido un poquito en Potosí, sabemos que no es suficiente, que tenemos una crisis hídrica en el país y que hay que encararla con responsabilidad. Bueno, pues para seguir adelante con nuestro Sumando Voces en directo, quisiera compartirles el editorial de esta semana. Nosotros en el portal que es sumandovoces.com.bo generamos mucha información enfocada en estos 3 ejes de los que ya les hemos informado: derechos humanos, democracia y desarrollo, pero también opinamos, fijamos posición respecto a los temas más importantes del país. Esta semana hemos titulado nuestro editorial como Guerra de Audios y dice así, esto es un resumen en realidad, el editorial completo lo van a poder ver en nuestra página web. Dice: la crisis interna del MAS ha derivado en una guerra de audios, con acusaciones de corrupción de grueso calibre que, de existir un sistema judicial independiente, deberían ser investigadas con seriedad para determinar su veracidad o su falsedad y las responsabilidades que esto conlleva. Pero esto es Bolivia y no existe ninguna posibilidad de que eso ocurra porque jueces y fiscales están cooptados por el poder político. La semana pasada, el expresidente Evo Morales presentó un audio para denunciar un presunto negocio familiar del presidente Luis Arce y su hijo Marcelo Arce Mosqueira en torno al litio y el gas. Antes de la presentación de esta supuesta prueba, el diputado Vicente Condori, del ala arcista del MAS, hizo alusión a otro audio en el que se involucra a Evo Morales con el pedido de cercar ciudades el año 2019, luego de su renuncia al cargo. Esta guerra de audios denota la encarnizada lucha por el poder entre Evo Morales y Luis Arce, que disputan la candidatura del 2025 y la sigla del MAS. Lo que no toma en cuenta esta pugna interna es el interés ciudadano y los grandes desafíos del país, entre ellos la crisis económica o la escasez del agua. Tal vez la única ganancia que pueda dejar esta confrontación del MAS es que se abran opciones para nuevos proyectos políticos, aunque hasta ahora nada se avisora en el horizonte y la agenda está copada por la guerra azul. Entre tanto, el país mira de palco mientras trata de resolver sus problemas y necesidades sentidas como puede. Ese es el editorial de esta semana. Amigas y amigos, vamos llegando al final de este Sumando Voces en directo, no sin antes invitarles a la nueva transmisión que se va a realizar el próximo jueves, también a las 11 de la mañana, pero con la novedad de que vamos a estar desde Santa Cruz, porque allá se va a realizar un importante encuentro nacional de pueblos indígenas, tanto de tierras altas como de tierras bajas. Vamos a estar allá para cubrir este encuentro, para hacer un streaming desde el lugar de este encuentro y para llevarles a ustedes esta problemática central en la vida nacional. Antes de cerrar, quiero invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales. Ustedes saben que estamos en el Facebook y en el Twitter. En el Facebook nos encuentran en Sumando Voces Bolivia. En el Twitter nos encuentran en Sumando Voces Bo y nuestro sitio web es sumandovoces.com.bo. Muchísimas gracias, amigas y amigos, por habernos seguido en esta nueva transmisión. Es un gusto compartir con ustedes. Ojalá siga lloviendo por el bien de todos, pero que eso no nos tranquilice. Al contrario, que sea un augurio de que podemos hacer cosas mejores para garantizar agua para todos de aquí para adelante. Muchas gracias. Buenos días.